tráfico es infernal. Doctor, se ha hecho ya el control de la asistencia. Primeramente, darle la bienvenida a la sesión del día de hoy. Agradecerle por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con los participantes, doctor. Excelente, le agradezco mucho. Siempre un gusto compartir con la fundación, con la universidad. Así que ahora probando video, esperando que se me pueda ver. Y paso a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias. Y si podemos comenzar, me avisa para que yo ya lance las primeras palabras. Doctor, la sala está a su disposición. Podemos iniciar cuando usted desee. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todas y todos y muchas gracias en especial por su paciencia. Pues de verdad que el viernes a esta hora es, de verdad, el tráfico es infernal. Pero aquí estamos, así que sin más preámbulos, mi nombre es Sergio Alberto Fernández, soy abogado de profesión. Tengo una serie de, digamos, formaciones en todo lo que tiene que ver con comercio, relaciones internacionales, política nacional e internacional y estoy haciendo actualmente un doctorado en ciencias políticas. Entonces, este tema, el tema de teoría de Estado, del gobierno, es uno de los temas más bonitos, me gusta decir esta palabra, porque de verdad que es algo bastante apasionante. Entonces, estamos en este módulo que me parece que es también bastante importante para poder vertebrar el resto del programa, así que espero pueda ser de su agrado. Lo que tenemos, lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver los objetivos de nuestra materia, que es lo que perseguimos con el contenido que vamos a abordar aquí y también que vamos a complementar con la plataforma, la metodología de evaluación, esos ítems que vamos a emplear para poder alcanzar el 100 sobre 100. Ahí vamos a entrar ya de lleno a un componente un tanto histórico, antecedentes, para entrar ya a Estado y gobierno, ¿no? Vamos a dividir en dos grandes componentes nuestra clase entre hoy y mañana, que es obviamente sobre el Estado y formas de Estado. Y no la siguiente, por supuesto, teorías sobre el gobierno. Después, finalmente, vamos a abordar al caso Bolivia, es decir, vamos a utilizar todos estos elementos, tanto teóricos como históricos y legales, por supuesto, empezando desde nuestra Constitución para usar esta lupa aplicada a el caso de Bolivia. Entonces, nuestro objetivo general es analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos del Estado y sus formas, haciendo el especial énfasis en el Estado unitario, el Estado federal y la confederación, para entrar en esa área gris, por así decirlo. Área gris me refiero a ese punto en común intermedio, que es un Estado unitario con autonomías, que finalmente es el caso de Bolivia. El segundo objetivo es analizar los principales aspectos históricos, teóricos, jurídicos y políticos ya del gobierno. Teoría del gobierno, sus formas de gobierno, la tipología clásica para entender formas de gobierno y las formas modernas, llámese 2023, para por supuesto también aplicarlo al caso de Bolivia, a caracterizar nuestro estado y caracterizar nuestro gobierno, cómo es que se conforma y cómo es que funciona. El método de evaluación lo vamos a explicar ahora y también al final de la clase de mañana, cosa de que todos hablemos el mismo idioma, por así decirlo. Entonces, asistencia es importante, fíjense que es un componente importante, son 20 puntos, por lo que el estar atentos a la lista al inicio de la clase hoy, al final de la clase de hoy y mañana, inicio y fin, fíjense que ya nos da este componente de 20 puntos, o sea que espero que todos estén presentes. Después, estos tres otros ítems de evaluación van a estar en la plataforma. Todo se administra con la plataforma, así que así no tenemos, digamos, descoordinaciones que a través del mail, que a través del WhatsApp, no. Entonces, todo está ahí y lo bueno es que también todo se califica y yo pongo retroalimentación a estos tres ítems, ¿no? El foro de discusión es en base a todo lo que vamos a ver ahora. Es una pregunta que se las lanzo y ahí es donde yo quisiera leerlos a todos, ¿no? Porque o sea, tenemos, digamos, un margen de tiempo un poco estrecho, entonces no nos da el margen como para que todo el mundo pueda expresar su opinión, su análisis, pero el foro sí. El foro, de hecho, ese es el propósito que tiene, ¿no? Quiero que leerlos a ustedes. Entonces, no hace falta en ese foro
digamos, incluir literatura, teoría, hacer un copy-paste. Si lo hacen es válido, pero obviamente tiene que estar debidamente citado. Caso contrario, eso es plagio. Pero lo que yo más quiero ahí es que ustedes piensen y desde su análisis respondan a la pregunta planteada en el foro respecto a teoría sobre forma de Estado y de gobierno. Finalmente, como tenemos este margen de clase sincrónica un poco estrecho, entonces los casos nos ayudan. Es decir, es ver videos que van a complementar mi clase en la plataforma. Entonces, la idea es que vean estos tres videitos, digamos que tomen apuntes, los vean de nuevo y después de eso viene un cuestionario respecto a esos videos, ¿no? O sea que ahí vamos a ahondar un poco más, vamos a hilar más fino con casos más concretos y ejemplos más didácticos, cosa que se entienda más fácil. Y finalmente, la prueba objetiva por 40 puntos, que es un examen de opción múltiple, son 10 preguntas que necesitarán más o menos 35 minutos, 30 minutos para resolverlo. Van a tener dos intentos y se va a calificar el mejor intento que hayan tenido. Entonces, la idea es que con lo avanzado, esta presentación, los apuntes que tomen ahora, los casos y lecturas de la plataforma, entonces estén listos para dar este examen que, como les digo, es automático, van a tener su respuesta, su nota de forma inmediata. Entonces, no va a haber sorpresas, ¿no? Todo es ese avance que vamos a tener ahora sincrónicamente y asincrónicamente a partir de mañana. Entonces, con ello, acuérdense, mañana vamos a volver a repetir esto al final de nuestra clase para que no tengamos dudas, ¿sí? ¿No? Estemos claros en en estos componentes. Si tienen preguntas también, adelante. Estoy obviamente para servirles, ¿no? Pero no se preocupen, mañana vamos a repasar esa partecita. Entonces entramos a el primer componente. Hemos dicho que tenemos estos dos grandes, ¿no? Teoría de Estado y sus formas. Entonces ahí nos tenemos que remontar un poquito a cómo ha sido esta evolución de las agrupaciones humanas. Ustedes tienen que pensar que como característica esencial que tenemos antropológicamente hablando, el ser humano es gregario por naturaleza. ¿Qué quiere decir aquello que se agrega? Es decir, satisface sus necesidades de comida, de abrigo, de techo, etcétera, etcétera, a través de otros seres humanos. O sea, no tenemos mecanismos de defensa como instinto animal, pelaje, garras y demás. O sea, somos criaturas vulnerables que nos hemos venido asociando, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos un breve repaso histórico de estas agrupaciones que, digamos que primero de a dos, de a tres, de a cuatro, tribus, gens, hordas, aelios, etcétera, ha habido una evolución, ¿no? Cada vez nos hemos agrupado más hasta conformar lo que es hoy el Estado. Entonces, este es un elemento bastante esencial de la naturaleza humana, el carácter gregario. El ser humano es una de las criaturas más vulnerables desde que nace y durante toda su vida. Entonces, por eso, como efecto de aquello, tiene ese carácter gregario, o sea, se asocia a otros seres humanos para satisfacer sus necesidades, defender sus intereses. O sea, por eso también nos encanta inventarnos cosas como que el grupo de WhatsApp, el equipo, el plantel de fútbol, el estado, nuestro grupo de exalumnos de aquí, que el colegio tantos versus el colegio tantos, que la junta de vecinos aquí versus la junta de vecinos allá, que el partido político, que la comparsa, que la logia, etcétera, etcétera. O sea, son innumerables la cantidad de grupos que nos hemos inventado como seres humanos, ¿no? Entonces, eso responde a esto justamente, el carácter gregario. Y cuando estamos parte, o sea, estamos siendo parte, somos ese engranaje en nuestro grupo, entonces nos ponemos la camiseta, ¿no es cierto? Ahí nace la hinchada, ahí nace, digamos, la barra brava, ahí nace el respaldo, el nacionalismo, etcétera. Entonces, este carácter gregario es lo que nos ha empujado a esto, o sea, esta evolución de agrupaciones humanas, ¿no? No tenemos muchos antecedentes desde la prehistoria, por supuesto. O sea que, ¿por qué? Porque no había escritura, ¿no? Lo que divide prehistoria e historia, si recordamos, es justamente la invención de la escritura, porque ya tenemos datos, ya tenemos elementos de análisis. Entonces, de la prehistoria podemos ver que existían estas agrupaciones muy primitivas y que cosas como el fuego, la rueda, qué sé yo, han sido evolución de estas necesidades de agrupación y de coexistencia en comunidad. Pero ya más adelante, ya dentro del marco de lo que es la historia, si nos remontamos a la Edad Antigua, entonces ahí vemos que incluso lo que ha sido el monstruoso, el vasto imperio romano, ha sido
una conformación de tres tribus. Cuando hablamos de estas tribus, estamos hablando de los Ramseses, de los etruscos, de los lúceres, que finalmente han visto que además de esas sus características de tribus, tenían más características con las otras tribus. Entonces han dicho, bueno, conformemos esto, compartimos el mapa, o sea, el territorio, compartimos, qué sé yo, la costa en el mar Mediterráneo, compartimos la comida, la gastronomía, el clima, tal vez algún antecesor común, etcétera. Entonces, así se han ido uniendo y dense cuenta de una cosa, o sea, la tribu puede ser una agrupación primitiva, pero hoy por hoy palabras como distribuir, tributo, tribunal, son cosas que nos han aportado la tribu, porque eran esas formas de recaudar pues, diezmos, hacer una forma de repartición de esto para satisfacer necesidades de toda la tribu y cómo solucionar conflictos, administrar justicias con un tribunal. Entonces, estamos todavía en un esquema que ha heredado, o sea, el Estado es como que el actor más evolucionado, ¿no es cierto? Pero ha recogido a estos elementos de las tribus, de las hordas, de las gens, etcétera. Luego, una gradita más adelante, la nación. La nación, si se ponen a pensar, ya es un poco más vasto, ¿no es cierto? Ya hay como que, oye, pero la tribu de al lado habla nuestro mismo idioma y la tribu del otro lado habla también nuestro mismo idioma. Veneramos, digamos, al tótem o veneramos al sol, veneramos a el oso o veneramos alguna deidad inventada. Pues bueno, tenemos muchos lazos que nos unen como nación. Así que agrupémonos, ¿no? Entonces la nación ya se va comiendo pequeñas agrupaciones, digamos, agrupaciones más pequeñas en cantidad y en proporción de suelo. Pero ya luego, una vez que esta nación ya da un salto más a la evolución y pasa a Estado, entonces ya estamos hablando de una colectividad humana que tenía límites, que tenía territorio y tenía gobierno, ¿no es cierto? Además de que ya este salta el elemento de la soberanía, o sea que el Estado, no estamos, digamos, locos por decir que el Estado es esa evolución, o sea, el galán de esta telenovela en el sistema internacional es hoy por hoy el Estado y que por supuesto ha fruto de estos cambios, ha asumido diferentes formas de gobierno que vamos a estudiar a continuación. Aquí en este mapita, si ustedes se fijan, es más o menos del siglo XIV. Tenemos a una Europa que aglutinaba una serie, era por así decirlo, un bowl de espaguetis, ¿no? Un tazón de tallarines. ¿Por qué? Porque tenías ahí reinos, tenías principados, tenías condados, tenías ducados, tenías al Sacro Imperio Romano Germánico, tenías a la República de Novgorod, o sea, tenías todo. Entonces, esa coexistencia era un poco caótica, ¿no? Y pese a que a través de los años, claro, estas agrupaciones se han ido uniendo porque había lazos cada vez más fuertes. Entonces ahí, fíjense acá, ya tenemos la semilla de lo que sería Castilla, lo que sería Aragón, y esta parte, obviamente Portugal y España, son como los grandes pioneros, como alzarse al escenario mundial, como ya no somos que el pequeño reino de Castilla, el pequeño reino de Aragón, no, soy el estado de el reino de España, ¿no? Entonces ya le dicen a Europa, ¿sabes qué? Ha sido muy linda esta forma de evolución, pero el ser Estado paga. O sea, es esa mejor forma de organización más grande, más poderosa, más rica, que nos va a catapultar a tener, digamos, una preeminencia en Europa. Entonces, el caso de España es bastante emblemático, ¿no? Porque uno, se deshacen de los moros, ¿no? Acuérdense que ha sido 700 años de presencia de los moros hasta el califato de Córdoba en España, que han islamizado la región, han llevado su costumbre, y acuérdense que nuestro idioma, el español, está muy influenciado por el árabe, ¿no? Palabras como camisa, pantalón, árbol, etcétera tienen esa misma raíz y a veces son exactamente iguales, ¿no? Son idénticas. Entonces, pues, pero bueno, hasta que llega un punto que dices, bueno, váyanse de la península ibérica, consolidas un reino fuerte en Castilla y creas esta alianza entre el reino de Castilla y el reino de Aragón en 1469 conformas y digamos que impones la lengua de Castilla, o sea, el castellano, como el idioma oficial del naciente imperio, reino de España. Entonces ahí ya conquistas a Cataluña, el País Vasco, Valencia, y piensen, y vamos a ver más adelante también, que acá hay una serie de pequeñas otras naciones, ¿no? O sea, Cataluña han visto que ha pasado por un proceso de independencia incluso, ¿no?
un separatismo bastante marcado. Existe el idioma valenciano que también los une y dice, yo medio que no tengo mucho que ver con el Reino de España, o sea, tengo una identidad nacional aparte. Y ni se diga del País Vasco, pero no importa, España se unifica y se lanza a la conquista de América, entonces se convierte en el Estado-nación, o sea, esa nación que se ha proyectado es homogénea en cuanto al idioma, en cuanto a etnia, en cuanto a costumbres, religión, ¿no? Acuérdense que Isabel la Católica de Castilla era justamente esa defensora de la religión católica. Entonces utilizan al idioma castellano y a la religión católica para unificar su reino y lanzarse a la conquista y traer aquí a las Américas su idioma y su cultura. Sus vecinas tenían los mismos elementos, tenían un idioma común como es el francés, como es el inglés, tenían esta presencia geográfica. Entonces le siguen el paso y ven que España empieza a descollar mucho con la conquista y con la colonización de las Américas. Entonces Francia ya tenía unos antecedentes interesantes. Allá por el año 843 tenía esta intención de consolidarse en un estado, pero finalmente se consolida así como una monarquía absoluta, como un solo estado, y adopta al francés como la lengua oficial del reino en 1539. O sea, un poquito después, ¿no? Pero tenía esa receta mágica de hacer un solo estado. Luego Gran Bretaña, ya que Inglaterra se mantuvo en conflicto siempre con esta parte de acá, que es Gales, y obviamente al norte Escocia, ni se diga Irlanda. Cuando se pone fin a la Guerra de los 100 Años en 1453 y el año 1603 se incorpora el norte, o sea, Escocia, a Inglaterra, Gales e Irlanda para ya conformar un solo Estado-nación. Ahora, ¿qué pasa aquí? Italia y Alemania no siguen el mismo camino exitoso, ¿no? Han tenido que esperar hasta el siglo XIX, o sea, muchos años después para recién unificarse. Y ellos mismos se sorprendían. Oye, yo tengo también al italiano, tengo a la pasta, tengo también la religión católica, tengo al Vaticano aquí en mi territorio. ¿Cómo es que no nos hemos formado un solo estado? Y Alemania lo propio, ¿no? O sea, Alemania estaba desperdigada en muchos pequeños estados germánicos y recién en el año 1871 es cuando se unifica. Entonces, fíjense, en la práctica es un estado incluso más joven que Bolivia. Pero como el Estado había aprobado a través de España primero, bueno, Portugal primero, de ahí España, de ahí Francia, Gran Bretaña, lo que fue la República de Holanda, entonces, habían demostrado al resto de Europa y después imponen esta visión eurocentrista al mundo que el Estado paga. Ser Estado te organiza y ser Estado ya hace este salto cualitativo, ¿no? Fíjense que acá ya no tenemos desperdigadas tantas unidades políticas como galletas. Tenemos el Estado español, el Estado francés, Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano Germánico. Tenemos a el Ducado de Moscovia, entonces ya no había digamos, tantas unidades. Sí existían, como que siguen existiendo al día de hoy, pero el Estado cada vez cobraba más protagonismo. Hasta que, ya piensen, principios de 1610, aquí había esta gran fricción, ¿no? Digamos que fruto de nuestra coyuntura, estamos acostumbrados a dividir Europa entre el este, por el bloque soviético y la cortina de hierro, y el oeste, ¿no es cierto? El bloque pro-occidental, Unión Europea hoy en día, y aliados de Estados Unidos. Pero en realidad, culturalmente hablando, la gran diferencia es el norte, que es protestante, versus el sur, que es católico. Y ahí España, acuérdense que utilizaba a su idioma y a la religión católica como un instrumento de dominación y de mantener esa hegemonía en el mundo. Hasta que, obviamente, el señor Martín Lutero publica sus tesis de protesta contra la religión católica y sobre todo Holanda, que dijo ya, yo abandono el catolicismo, más bien le abro los brazos al protestantismo y listo, ¿no? España dispara ya las alertas, se va primero a la guerra con ellos y luego este conflicto se disipa, o sea, se hace un conflicto armado de muchos años, ¿no? La guerra de los 30 años y que finalmente termina con el descenso de España de ser la superpotencia, digamos que el Estados Unidos de aquel siglo, a una potencia media y finalmente se pierde esa hegemonía religiosa, ¿no? Entonces, esa paz, la paz de Westfalia, que se culmina con esta guerra, tense cuenta que es esas reglas que se hacen en 1648, o sea, tantos años atrás, pero hoy, 2023,
muchas de estas reglas se mantienen vigentes, ¿no? Vamos a ver qué principios hemos heredado hasta el día de hoy. Van a decir, por favor, si es que tuvieran alguna dificultad con audio y video. Hablemos sobre el Tratado de Westfalia. Veamos los antecedentes. Se libró una guerra entre los años 1618 y 1648, en la cual intervinieron el Sacro Imperio Romano y las grandes potencias europeas. El principal origen de la guerra fue de carácter religioso, en el que se generó un enfrentamiento entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante, liderada por Martín Lutero. El mayor detonante de la guerra fue el enfrentamiento por buscar una libertad religiosa. Después de dichos acontecimientos, se dio la Paz de Westfalia, la cual sucedió el 24 de octubre de 1648. Y fue el motivo por el cual finalizó la Guerra de 30 años en Alemania, Francia, Holanda y España. La Paz de Westfalia creó el primer sistema internacional, que abogó por la transformación de la política, lo que de paso acababa con las guerras de religión que hubieron desde la Reforma luterana a inicios del siglo XVI. Y edificaba el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa. El Tratado de Westfalia tuvo una gran importancia para la historia del mundo. Primero, porque marcó el nacimiento del Estado-nación. Segundo, dio paso a un nuevo orden territorial con fronteras mejor determinadas. Tercero, se instauró el Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central, basado en el concepto de soberanía nacional. Cuarto, se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados. Y quinto, la Santa Sede dejó de tener peso en las decisiones y negociaciones de los estados. Y con esto finalizamos los que fueron los eventos más relevantes sobre el Tratado de Westfalia. Entonces, como dice el video, ¿qué es aquello relevante que destacamos de Westfalia y que nos es importante al día de hoy? El Estado-nación. O sea, ya pasa a la palestra, salta de ser, qué sé yo, un segundón, alguien de utilería, a ser el principal actor, el Estado-nación. Entonces, esta paz de Westfalia, de hecho, el 24 de octubre se conmemora el Día de las Relaciones Internacionales justamente por esto, ¿no? O sea, no está descabellado decir que vivimos en un sistema westfaliano, cada vez más amplio en cuanto a actores internacionales, llámese organizaciones internacionales, procesos de integración como la Unión Europea, como la CAN, como el Mercosur, actores no estatales como las ONGs, fundaciones extranjeras, hackers, terroristas, etcétera. Sí, es cierto, pero estamos todavía en un sistema basado en un sistema de estados, o sea, digamos que nuestro gran rompecabezas mundial está hecho a base de estados. Entonces, los principales hitos que nos son relevantes para entender la importancia del Estado hoy, 2023, es esto. Primero, el respeto a los límites políticos internos basados en la soberanía nacional. Antes, acuérdense que eran las casas reales en Europa, llámese los Habsburgo, llámese los Hohenzollern, llámese los Windsor, los Romanov, etcétera. Como habían estas alianzas de matrimonios reales, entonces habían imposiciones, ¿no? Que dentro de un estado, durante la Edad Media tenía señores feudales, podías tener un principado al ducado. Entonces, la idea es que hasta aquí llegó, ¿no? Y el tema es, ok, no importa si el rey sea Borbón y la reina sea Habsburgo de Austria, no importa, o sea, no te van a imponer desde Viena cómo te organizas en Francia. Entonces, eso al día de hoy se respeta, ¿no? Por eso estamos divididos, ¿no? Nuestra organización territorial como Estado en departamentos, a la vez en provincias, municipios, etcétera. Entonces, ahí es un tema que se ha mantenido, ¿no? Y fíjense en nuestro vecindario, tenemos departamentos en Bolivia, en Perú, en Colombia, tenemos provincias federales en caso de Argentina. Las provincias argentinas se dividen en departamentos, o sea, es al revés de nosotros. En el caso de Ecuador también provincias, pero también tenemos estados, en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela y México. Entonces nadie puede meterse. Cada estado se organiza internamente como le parezca. La libertad religiosa, ya los estados laicos, ahí estamos también
como Bolivia, desde la Constitución del 2009, hay un reconocimiento general de la soberanía exclusiva de cada parte sobre sus tierras, pueblo y agentes en el exterior y responsabilidad por los actos de guerra. O sea que está muy bien, tú tienes tu soberanía, tú tienes un límite establecido, pero si tú cruzas ese límite, entonces cuidado porque tú estás provocando, estás invadiendo soberanía y ojo, ¿no? Porque puede costarte un conflicto bélico. Y esto que han debido escuchar muchas veces, no solamente este año, sobre todo el 2021, es la no injerencia en asuntos internos de los estados. Pero ahora, si se dan cuenta, está habiendo mucho de este tipo de denuncias por lo que hace el Perú, ¿no? O sea, Perú está acusando en muchas ocasiones ya a Bolivia de cometer esta injerencia, ¿no? No hay una fórmula general, una canasta común que te diga esto es injerencia, no la hay. Entonces tenemos ahí una amplitud muy grande y prácticamente todo puede ser considerada, pero se dan cuenta que estamos en unas reglas que todavía están basadas en la paz de Westfalia. Y entonces el principal logro, ¿qué nos dice sobre nuestro sujeto de estudio? El Estado. El Estado-nación sustituye a otras instituciones internacionales o transnacionales como la máxima autoridad y se convertía en el principal actor del sistema internacional. O sea, de ser el actor de reparto, ahora es el galán turco de esta telenovela, ¿no? Se crearon los principios fundamentales que rigen al día de hoy las relaciones entre los estados. O sea que ya aquí cobra la importancia y que hoy en día esto no se ha disminuido. El Estado sigue manteniendo esa primacía. Entonces, aterrizando ya, ¿qué será Estado? ¿No? ¿A dónde entramos? A qué se refiere? ¿Cuál será una definición aceptable que podemos recoger? Es ese conjunto de personas que habitan permanentemente el mismo territorio, dirigido por un gobierno independiente y provisto de un poder llamado soberanía. Es el sujeto del derecho internacional por excelencia, la única entidad con facultad para dirigir las relaciones diplomáticas y dirigir los asuntos internos concernientes a su población. Entonces, si retomamos lo que hemos visto en un principio, es el fruto de la evolución de estas agrupaciones humanas que han venido después desde la prehistoria hasta lo que es hoy el Estado y que si vemos a otros actores, por ejemplo, la Unión Europea, estamos hablando ya de un proceso de integración muy avanzado, o sea, ya es más que un mercado común, es una unión económica, tiene una moneda común que no se aplica a todos, es cierto, tiene una libre circulación a través del espacio Schengen, tiene un Banco Central Europeo. Entonces, fíjense que, o sea, el caso emblemático suyo sí está desafiando esa primacía del Estado, pero finalmente las decisiones tienen que involucrar a los estados europeos para que la Unión Europea como tal pueda tomar una decisión. Entonces, el Estado sigue sacando pecho y diciendo, ahí estoy, aunque me votes, no me voy a ir. Y nuestro sistema internacional está, o sea, nuestro castillo de Legos está actualmente conformado por 193 estados en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, nuestras reglas, nuestra gobernanza global está basada todavía en estados, o sea, hemos heredado todavía ese modelo westfaliano. Ahora, acá hacemos este hincapié sobre lo que son estos elementos esenciales del Estado, ¿no? A cuál vamos a digamos, en cuál nos vamos a fijar con mucho más detenimiento es, por supuesto, el gobierno. En esta tablita nos dicen, eso es algo relativo, ¿no? En comillas, fácil de obtener, difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque si hablamos de la población, entonces es el elemento humano que le da vida al Estado. Sin eso no habría ni la idea de Estado, ¿sí o no? ¿No? Entonces el Estado, como esta creación europea y que es finalmente exportada al mundo por las buenas o por las malas, entonces nos da una concepción eurocentrista, ¿no? Estamos en ese esquema, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, sin población no hay esta idea. El territorio, por supuesto, como esa porción del globo terráqueo donde hacemos nuestras actividades. El gobierno, que, o sea, también piense que fruto de esa convivencia humana, ese carácter gregario, ha sido necesario desde un inicio poder tener las reglas claras de cómo nos comportamos unos con otros, ¿no? Y que quien administra esas reglas para que se cumplan, que es el gobierno. Y la soberanía, que también después de Westfalia, digamos que salta a la palestra y dice,
ni toques la soberanía. ¿Por qué? Porque es el elemento esencial que ata a estos otros tres elementos para poder decir este Estado es de verdad un Estado propiamente dicho. ¿Por qué? Porque cuenta con soberanía. Entonces, entrando a abordar un poquito sobre cada uno de ellos, la población, ese primer elemento, es idealmente el grupo humano que ha nacido en un mismo territorio con características comunes. Sin embargo, puede estar constituido por diferentes nacionalidades. En el tipo de población radica la diferencia entre un estado-nación, es decir, una población homogénea, ¿no? Acuérdense que estos grupitos, o sea, desde las tribus, desde las gens, las hordas, las ayllus y demás, tenían esta similitud, había una uniformidad entre los componentes de esa población. Y eso, por supuesto, cuando salta a una gradita más arriba, o sea, ser un estado, entonces automáticamente era la homogeneidad de la población más un esquema grande con gobierno y soberanía, eso es un estado. Pero hoy por hoy, este estado-nación ya no es el principal galán de la novela, simplemente el estado, porque de hecho la mayoría de los estados en el mundo ya tienen este carácter plurinacional, ¿no? Prestándoles un poquito nuestra nomenclatura. ¿Por qué? Fruto de la globalización, fruto de la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, la mejora en los medios de transporte y las telecomunicaciones, entonces ya nos hemos mezclado más como humanidad. Claro que hay estados que son un poco más cerrados y que sí mantienen esta cierta uniformidad, sin ir muy lejos, digamos, sin ir muy hasta, digamos, Corea, China. Pero, ¿qué pasa en el caso de Polonia, por ejemplo? ¿Qué pasa en el caso de Serbia? ¿No? Ha habido una, digamos, mezcla no muy óptima. Entonces, eso también se traduce en estos niveles de un poco de rechazo, de xenofobia a personas que son heterogéneas entre sí. ¿No? Pero acuérdense, no es necesario que la población sea homogénea y uniforme para decir que es un estado. Ahí está el caso de Bolivia, ahí está el caso de Estados Unidos. O sea, es un país que ha nacido, ¿no es cierto?, con esta colonización de caucásicos anglosajones, pero hoy por hoy es un estado megadiverso. De hecho, es el tercer país con mayor hispanohablantes del mundo. Entonces, eso ya nos da una pauta de que es, o sea, ser plurinacional es, digamos, lo que está de moda en el mundo. Luego territorio, y ahí hay que verlo como no solamente el suelo que está ahí, el horizonte hasta donde alcanza tu mirada, sino hay que verlo en 3D. O sea, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del mar, si el estado lo tiene, estamos hablando del aire y estamos hablando del subsuelo, todo lo que está abajo. O sea que vean que o sea, es un tema multidimensional. Es el elemento distintivo de un estado que debe estar claramente delimitado, es decir, su territorio, mar territorial, islas y zona económica exclusiva, lagos, ríos, espacio aéreo, etcétera. Es la porción del globo sobre la cual el estado ejerce soberanía. O sea que también piensen, el petróleo, el litio, el gas natural, el wolfram, etcétera, etcétera, todo lo que está ahí abajo está bajo la soberanía del estado. Así como que si tú tienes aviones de otros países que están surcando tus cielos, es porque hay acuerdos de navegación aérea, ¿no es cierto? Porque si no, no existieran estos acuerdos, señor, usted no puede volar en mi cielo porque es parte de mi, o sea, mi soberanía se ejerce ahí como parte de mi territorio, así que tiene que pedir permiso. Y si no se lo doy, pues no vuela. Una de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, por ejemplo, es justamente eso, ¿no? No darle espacio, o sea, no permitirle surcar el espacio aéreo europeo a aviones rusos y lo propio a aviones europeos sobre espacio aéreo ruso. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva multidimensional. El gobierno, donde vamos a poner nuestro énfasis más adelante, pero si nos remontamos a la filosofía que nos decía Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, allá va el hombre, al ser humano, en esta especie de estado de naturaleza. O sea, es como que en la jungla, ahí está una persona, dos, tres, y que están luchando por su supervivencia. Y entonces, para esa lucha, si digamos tienen hambre de esas personas y hay solamente un venado, algún animal, entonces se van a pelear por tener ese alimento, ¿no es cierto? Entonces, estábamos destinados al conflicto porque no había reglas ni nadie que imponga, o sea, que ordene esas reglas y las haga cumplir. Entonces, que hacemos el contrato social, ¿no es cierto? Renunciamos a esa facultad personal de cada ser humano, cada individuo,
de hacer sus reglas y de ejercer justicia por mano propia. Entonces, al renunciar a aquello, le entregamos a este gobierno, o sea, creamos esta como entidad ficticia para que administre nuestras reglas y que ponga orden en la casa. Entonces, es esa autoridad legalmente capacitada para dirigir los destinos de un país, debe ser soberano e independiente, con un fin político, económico, social estable y capaz para cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales. No importa el régimen, debe mantener el orden interno y representación en el exterior. Acá, si ustedes nos remontamos a otro hito importante, no solo 1648, sino 1945, se le pone fin a la Segunda Guerra Mundial, nace Naciones Unidas, nace un nuevo orden mundial, nace un nuevo sistema de gobernanza global, donde ya proscribimos el uso de la fuerza, el uso o la amenaza del uso de la fuerza, el conflicto bélico, y abrazamos la diplomacia. Y la idea es que en esas discusiones entre los presidentes Churchill de Gran Bretaña y Roosevelt de Estados Unidos, querían proyectar desde Naciones Unidas un gobierno democrático, que todos adoptemos un modelo republicano, porque es la forma más pacífica, más democrática, donde cada quien resuelve sus problemas. Ah, pero ahí estaba Joseph Stalin de la Unión Soviética y dijo, no, no, no. Señores, no me la charlen, o sea, no quiero escuchar nada de que democracia, un modelo de apertura, de libre asociación, libre prensa, no. Vamos a permitir, va a ser la Carta de Naciones Unidas, va a ser agnóstica respecto a aquello, cada estado va a decidir el gobierno que quiera adoptar. Y así fue. Mientras que si entramos a la Carta de la Organización de Estados Americanos, digamos que Naciones Unidas en pequeñito, aquí para nosotros en las Américas, ahí sí, ahí obviamente no había ni una Unión Soviética ni una China que influyan. Así que ahí sí se insta a los gobiernos de los estados americanos a adoptar un modelo republicano, ¿no? Y de democracia representativa. O sea, es un requisito. Entonces, como consecuencia también, Cuba, saben que, o sea, está expulsada, o sea, no participa. ¿Por qué? Porque no adopta este modelo democrático representativo. Entonces, en conclusión, esta autoridad para el mundo, para los ojos del sistema internacional, o sea, es agnóstico, no te puede exigir que adoptes un modelo de gobierno específico, pero vamos a ver estos elementos que nos ayudan a entender cuáles son estas formas de gobierno. Y por último, la soberanía, como esa facultad de poderse gobernar sin subordinación alguna ni injerencia externa. ¿Eso qué quiere decir? Podemos nosotros como estados definir nuestro destino, no tomar nuestras acciones y decisiones. Pero eso sí, hoy por hoy tenemos ciertas limitaciones que, o sea, en 1648 con la paz de Westfalia era impensable. La soberanía en aquel entonces era intocable, no, no me digas ni me toques la soberanía, ¿no? Ya me sale de roncha. Pero hoy por hoy, por ejemplo, derechos humanos, es decir, cuando hay una, digamos, limpieza étnica, estos intentos de genocidio o genocidios, el mundo no se ha podido quedar quieto, ¿no? Ha dicho, oiga, usted no se puede escudar bajo su soberanía para masacrar a, por ejemplo, albano-kosovares en la ex Yugoslavia. Entonces se ha motivado a las intervenciones extranjeras, ¿no? ¿Por qué? Porque eran intervenciones humanitarias. Y eso ha pasado en más de una ocasión. Entonces, la soberanía se ha relativizado un poco, pero no obstante sigue siendo un elemento sine qua non de un Estado. Ahora, fines del Estado, ¿no? Entonces, ya hemos entrado, hemos visto, es decir, ya estamos en ese sistema compuesto desde 1945 hasta el día de hoy, pero por supuesto, estamos recogiendo un bagaje bastante largo de cuál será su naturaleza, sus propósitos, o sea, qué fines persigue el Estado. Tenemos un montón de filosofía, teoría ahí, o sea, desde sobre todo la edad antigua y más que nada en la edad moderna, que es, digamos, lo más cercano a la edad contemporánea. Entonces, veamos un poquito qué nos dice ese debate. Nos dice desde la misión divina del Estado, que es la finalidad especial del Estado es realizar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, si nos ponemos a pensar también esos 1000 años de la Edad Media, ese pensamiento, digamos, ultra, o sea, el oscurantismo, ¿no es cierto? Esta interpretación tan radical de la aplicación de la palabra. Entonces, también nos
o sea, catapultaba al Estado, pero como ese gran ejecutor de las voluntades y, digamos, las acciones del reino de Dios. Ha sido propuesta por San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Justificó a los estados monárquicos durante la Edad Moderna, explicando que ellos tenían esta divinidad, ¿no? Acuérdense que esos 1000 años de consolidación de no solamente reinados, sino también principados, etcétera. Entonces, ellos, digamos que nos han vendido el cuento de que eran una representación divina de Dios en la tierra, por lo tanto, tenía que haber un rey, ¿no es cierto? Era ese mensajero de Dios, o sea que era necesario para Europa tener reyes. Esto obviamente llega hasta la Revolución Francesa y obviamente la Ilustración, que con o sea, ese pensamiento que desafiaba todo lo que se nos había enseñado durante 1000 años era como que no, señor. O sea, no es porque tú apellides Hohenzollern o Habsburgo, Windsor, Romanov, Plantagenet, etcétera. No por eso, señor, usted está destinado a tener un poder divino y para poder mandar a sus subordinados. Ahora, este que es ya una percepción mucho más cercana a nosotros y que por supuesto esto está plasmada también en la Constitución y las constituciones de los estados en el mundo, si tienen constitución, ¿no? Un estado no es un requisito sine qua non tener constitución para que exista el estado. ¿Qué nos dice? Nos dice que el fin del estado es el bien común y el bien público, o sea, porque eso justifica que mantengas una ficción, es una creación del ser humano que existe un Estado, ¿no? Y te va a costar muy caro, que tienes que mantener a las autoridades, la infraestructura, su funcionamiento, recolectar impuestos, distribuir los impuestos, etcétera. Entonces, se justifica porque el bien común y el bien público son sus impulsores. Una de las teorías más antiguas sostiene que el Estado tiene como finalidad específica la realización del bien común o el bien público de la sociedad. Pero hay que ver esto, ¿no? O sea, ¿qué será, qué entendemos por bien común? Un bien común es una agrupación cualquiera que se propone obtener. Así es decir, que se persiguen todos los miembros de la agrupación y con los mismos medios. O sea, aglutinas esfuerzos, haces una especie de unión de fuerzas para lograr algo que le interesa a la agrupación. Entonces, ¿qué haces? Tu carácter gregario se une con el carácter gregario de tu grupo. Entonces, buscas algo que a todos nos beneficie. Y finalmente, el bien común, como es muy probable que contrasten los intereses de una sociedad mercantil de un sindicato, es decir, claro, si yo soy empresario, si yo soy un burgués, si yo me dedico al comercio y gano mucho dinero, entonces tengo ahí, por supuesto, el choque de mis trabajadores, ¿no? Mi fuerza operaria. Entonces, no siempre va a ser esa armonía de grupo. Entonces, es más apropiado decir que el bien público, que es lo que persigue el Estado, porque es en busca de la generalidad que lo compone. O sea, bien público, finalmente, eh, tiene un espectro de acción más amplio. Ya no estamos hablando solamente de esos grupos. Acuérdense, carácter gregario justifica los sindicatos, las uniones, los equipos de fútbol, las logias, todo, ¿no es cierto? Entonces, en un bien común, claro, estás buscando lo que quiere, por ejemplo, el colegio de abogados, por poner un ejemplo, ¿no? O más bien el sector académico quiere una presencia más fuerte de la ciencia en la toma de decisiones, etcétera. Pero entonces cuando ya hablas del bien público es ya todos ustedes, académicos, sindicatos de trabajadores, empresarios, sector industrial, sector ganadero, etcétera, vamos a remar hacia el mismo destino, aunque tengamos choques en el camino. Entonces, el bien común, o sea, el fin fundamental del Estado desde esta percepción es la búsqueda de la satisfacción de una mayoría, tratando de hacerla a través del derecho, mismo que debe ser legítimo, es decir, aceptado por los gobernados y que busque el ideal de justicia. Acuérdense que el Estado de Derecho, o sea, tener esta igualdad de reglas, tienes reglas claras y esas reglas, o sea, todo tu andamiaje legal, legislativo, normativo, se aplica para todos por igual. No hay personas de primera, segunda, como hubo durante todo el oscurantismo. O sea, si tú eras rey, monarca de la nobleza o eras de la iglesia, el clero, entonces ni pagabas impuestos y más bien tenías todos los privilegios del mundo, ¿no? Entonces eso ha cambiado. Sobre todo la Revolución Francesa se ha encargado de destruir esa sociedad estamentaria. Entonces todos somos iguales ante la ley. Si hay la ley es para todos y obviamente grandes y chicos tenemos que conducirnos de acuerdo a ella.
Cuando se rompe esta legitimidad, se generan estados ilegítimos donde las fricciones internas, los autoritarismos y el quiebre institucional, ¿no? O sea, cuando ya quebrantas aquello, o sea, cuando ya pasas de decir todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, que eso se da, o sea, eso es una realidad, no es algo, eso es un poco utópico, ¿no es cierto? Pero finalmente es esa búsqueda que tenemos de tener las reglas claras y que se apliquen por igual a todos los componentes del Estado. Ahí entramos un poco a qué nos dices justamente sobre fines, valores y funciones del Estado para el caso de Bolivia. En nuestro artículo 9 dice que se busca constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Asimismo, el Estado busca garantizar el bienestar, el desarrollo, seguridad y la protección igual dignidad de las personas, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales, garantizar acceso a la educación, salud y trabajo, y promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, a la vez que se impulsa la industrialización y conservación del medio ambiente. Entonces, en conclusión, el bien común traducido a nuestro lenguaje constitucional es este. O sea, nuestro artículo 9 ya justifica el bien común que está escrito como tal en este artículo de la Constitución. Asimismo, el artículo 10 también nos da más luces sobre cuál es este bien común. O sea, acá también es importante delimitar hacia dónde va el uso de los recursos y las políticas públicas. Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Entonces, también piensen, o sea, fruto de tantos conflictos bélicos, llámese Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra del Chaco y conflictos fronterizos que hemos tenido con Argentina y Perú, ¿no? Pese a que Bolivia le ganó a Argentina y a Perú, finalmente, por ejemplo, el departamento de Tarija se quedó en el esquema nacional, después la provincia de Apolobamba se ha quedado en el esquema nacional, pese a estos intentos del Perú de anexárselos. Entonces, tenemos que, o sea, existe esta tendencia natural e histórica a este parágrafo 2. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución de diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Ahora, acá hay un poco de, digamos, discrepancia en lo que nos dice el artículo 10 y la posición con Rusia y Ucrania, ¿no? Porque no ha habido un rechazo, no ha habido una condena a la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, bien, ha habido una serie de, ya sea o silencios o finalmente apoyo a resoluciones propuestas por Rusia, ¿no? Y que no han prosperado votaciones para en la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar este ataque sobre suelo ucraniano. Entonces, acá, o sea, fíjense, hay un tema ahí que es de debate y que, bueno, está sujeto a observación. Ahora, entremos a este tema, o sea, no lo dije en un principio, pero hacemos en la clase de hoy y mañana una pequeña pausa de 5 minutos, ¿no? Es una pausa pedagógica básicamente para tomar agua, ir al baño, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a terminar con la siguiente diapositiva, porque ya estamos entrando a, con todo este andamiaje, la búsqueda, principios y cómo es que se perfila el Estado boliviano, a las formas de Estado en estos dos grandes grupos, que son los estados unitarios y los estados compuestos. O sea, estamos ahí, digamos que usando dos canastas muy grandes, ¿no? En estados unitarios nos es un poco más fácil de comprender porque ahí está el caso de Bolivia y la mayoría de estados en el mundo, en realidad, ¿no? Y cuando hablamos de estados compuestos, es una canasta grande porque ahí tienes preponderantemente a los estados federales, por supuesto. Pero también tienes el caso de las confederaciones, obviamente ya no es algo abundante en el mundo. De hecho, el caso de Suiza es el emblemático hoy en día, 2023. Y además tienes los estados sui generis. ¿Qué quiere decir aquello? Que son estos estados que tienen características tan propias suyas, tan, digamos, especialitas, por así decirlo, que hace que digas, no, señor, ¿sabe qué? Usted no es ni federal, no es ni unitario, no es ni unitario con autonomías. Usted tiene todo. Usted es una ensalada, es un aptapi de diferentes elementos.
Porque ahí, por ejemplo, si piensan en la Federación de Rusia, es un estado de 17 millones de kilómetros cuadrados, es un monstruo. Entonces, ahí adentro, ¿no? Estoy hablando de Rusia, no de la Unión Soviética, ¿no? Rusia está dividida, por ejemplo, en 21 repúblicas. Si, digamos, consideraran a Crimea, serían 22 repúblicas. Tiene 50 regiones, tiene dos distritos federales, como es Moscú, San Petersburgo, 8 oblasts, etcétera, etcétera. Entonces, tienes demasiadas cositas ahí que algunos antes eran elegidos, ¿no? Sus gobernadores eran elegidos por cada uno de las regiones, de las oblasts, de las repúblicas, pero desde los atentados terroristas de Daguestán, esto se ha quitado, o sea, el presidente Putin ha hecho una reforma donde es él el que nombra a estos gobernadores. Entonces, se dan cuenta, es mucha, o sea, hay como que se supone que un Estado federal tiene que defender y tiene que elegir a su gobernador, ¿no? ¿Cómo es eso que un presidente de toda la federación elige, ¿no? O sea, eso es típico de un Estado unitario y además unitario centralizadísimo, ¿no? Entonces, por eso es que hay esta distinción. Pero este es el gran esquema gran. O sea, el mundo está en esencia dividido en estos tres esquemas. Gran mayoría en número de estados, estamos los estados unitarios. En un segundo lugar, son menos estados, pero van a fijarse, vamos a verlo gráficamente, es una mayoría geográfica, o sea, se disputa, es decir, su presencia geográfica por el tamaño, digamos, la vastedad del territorio de los estados federales. Ahí tenemos a Rusia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia. Entonces, van a fijarse que es casi una pulseta empatada. Y aquí, o sea, en esta zona gris, por eso digo zona gris, ¿no es cierto? Es una zona intermedia entre un estado unitario y federal. Está el caso de los estados unitarios con autonomías. Ahí está como pionera innovadora España, pero Bolivia se ha acercado mucho. Es decir, existe una similitud bastante sentida, o sea, tiene hasta una nomenclatura muy parecida, ¿no? Como estatutos autonómicos, por ejemplo, ¿no? Vamos a analizarlo. Pero aquí, en esta zona, aquí es donde se encuentra Bolivia. Y finalmente los estados confederados o confederaciones que ya obedecen a otra forma de creación. Si hablamos de estos estados o de estos estados, tenemos diferentes orígenes, por supuesto. En el caso de las Américas tenemos la independencia del dominio colonial, ¿no? Como digamos, forma más prominente desde Argentina hasta Estados Unidos, donde por supuesto se declara, hay una declaración de independencia y después se aprueba una constitución. Pero existen otros casos, como Israel, por ejemplo, donde el Estado se ha creado con una resolución de Naciones Unidas, o sea que es una forma de origen bastante distinta, ¿no? O hay estados que se han separado, llámese Checoslovaquia, que ahora es o sea, Checoslovaquia, que ahora es República Checa, o Chejia, que así se llama, y Eslovaquia, o Serbia y Montenegro, pero o sea, han nacido con procesos de alguna forma semejantes, ¿no? Constitucionales. Pero aquí, en los estados confederados, no, o sea, más bien su origen es mucho más parecido al de una organización internacional. O sea, no ha habido una constitución o no ha habido una declaración de independencia o no ha habido una resolución de Naciones Unidas, no. ¿Qué ha habido? O un referéndum para dividirse en dos, si no ha habido un acuerdo internacional, ¿no? O sea, se han unido, eran estados completamente independientes, pero se han unido por algún propósito en común. Entonces, sin constitución o sin declaración de independencia o resolución, es un acuerdo internacional que los ha unido. Entonces ahora vamos a entrar a esta forma de estados unitarios que, como les había comentado, es lo más abundante en nuestro sistema. Pero, bueno, saben que para cortar por lo sano y que podamos entrar de lleno, les propongo hacer aquí nuestra pequeña pausa de 5 minutos y retornamos. ¿Qué les parece? Estando a mitad de la clase. Perfecto, Doc, muchas gracias. Perfecto, doctor. Súper. Entonces, estamos justamente a 20 y 40, 45, por favor. 20 y 40, entonces, y 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 45
Enseguida volvemos. O sea que, haciendo... Doctor, buenas noches. Disculpe, una preguntita Sí, sí, para adelante. disculpar. Sí, adelante. ¿Hasta qué hora es la clase de hoy? Va a disculpar. 9:30 y mañana empezamos 8:30. Ah, ya. Ya, ya, doctor, gracias. De nada, de nada. O sea que haciendo este ganchito, aquí hemos visto dos grupos enormes, ¿no es cierto? Los unitarios y los compuestos. Los compuestos tienen a estados federales, confederaciones y estos extraños, no extraños, digamos que exóticos casos de estados sui generis como Rusia, como Gran Bretaña. Y ahora entremos a este caso en particular, que es el que más nos concierne, porque por supuesto Bolivia es un estado unitario, aunque, como vamos a ver más adelante, tiene grandes diferencias que lo acercan a un estado federal. Entonces, estos estados con forma de gobierno donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende sus acciones a lo largo de todo el territorio del estado. El ejercicio del poder se hace mediante sus agentes y autoridades locales delegadas en ese mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. Ahora, si ustedes se remontan a la evolución de la forma de Estado unitario de Bolivia, eh, una, un hito muy importante es en los años 90, o sea, en 1994 y 1995. ¿Por qué? Porque nosotros, si recuerdan, perdón, los departamentos estaban a la cabeza de prefecturas y el prefecto, que era la cabeza de, del gobierno del departamento, era designado por él o la presidenta, ¿no es cierto? Entonces, en esta evolución, piensen que teníamos 11 municipios en un país tan grande, ¿no? Entonces, 11 municipios. O sea que adolecíamos de una especie de concentración de poder, o sea, desde la colonia, ¿no es cierto? La colonia, siglo XIX, primero con Sucre, luego con La Paz, pero que finalmente, con este devenir del tiempo y de estas acciones, hemos adoptado políticas de descentralización, aunque más ha sido de desconcentración, ¿no? Y de participación popular, que vamos a ver también a continuación. Entonces hemos pasado de esto, delegados por el mismo poder central, a esto, ¿no? Electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. Digamos, 1994 hacia atrás, prefectos designados por el poder central y 11 alcaldes que se elegían en el país. Y ya en 1995 se delega, o sea, se desconcentra autoridad y más adelante se empieza a poder elegir a los gobernadores y ya se podía elegir también a más de 340 municipios. Entonces hemos cruzado este puente y que nos ha llevado a un grado de descentralización bastante avanzado al día de hoy, aunque imperfecto obviamente, pero es un avance. Este es el mapa, como les decía, de el team unitarios, ¿no? O sea, fíjense acá, existe una cantidad prominente de estados unitarios. Ahí está Bolivia, está Paraguay, está Uruguay, está Chile, está Perú, está Ecuador, está Colombia. Entonces, tenemos esta presencia fuerte en el cono sur, sobre todo. Cuando hablamos ya de América del Norte, los tres, llámese México, Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de estados federales. Pero en número es superior, ¿no? Vamos a ver en el caso de los federales, que obviamente es los que no están pintados, llámese, están en gris, que por esa amplitud es casi un empate técnico, podríamos decirlo. Ahora, el Estado unitario, y aquí también piensen, o sea, cómo ha habido estos saltos que les digo cualitativamente hablando en la historia de Bolivia, y que obviamente en el mundo encontramos estos tres casos, o sea, esto no es que haya quedado en el pasado. Vamos a citar el ejemplo de Singapur, un Estado unitario de forma, de tipo perdón, centralizado, promueve un sistema político donde el gobierno central reúne todos o la mayor parte de los poderes y facultades para dirigir la nación. Esto se da más que nada en microestados. Yo les decía el caso de Singapur, porque es emblemático. O sea, Singapur es, para muchos que conocen el país más moderno, más avanzado del mundo, ¿no? Ganándole incluso a Japón. Pero el tema es que
todo Singapur, el estado de Singapur, entra en el Salar de Uyuni. O sea, estamos hablando que es un microestado. Entonces, valdrá la pena, digamos que separar los poderes. En esencia, es un estado, es una ciudad-estado. O sea, es la ciudad de Singapur, que a la vez es el estado de Singapur. Entonces, imagínense, en ciudades grandes hay un alcalde. Entonces, en este caso, hay un alcalde, hay un primer ministro y otras autoridades regionales. Entonces, no, no vale la pena fragmentar un estado que es tan pequeño, ¿no? Necesita simplemente un buen gobierno centralizado y ya. Aquí, como les decía, podríamos decir sí que Bolivia antes del año 94 entraba en esta categoría, o sea, reunía prácticamente todas las funciones y cruza esta frontera a estado desconcentrado ya con la Ley de Participación Popular del año 94 y la Ley de Descentralización Administrativa del año 95. Claro, cuando uno dice descentralización administrativa se queda un poquito en la teoría porque en realidad lo que hace es repartir algunas atribuciones para que no sea el gobierno central, sino las prefecturas las que se encarguen de temas como la educación y la salud. O sea, en este esquema, el Estado unitario asume una técnica administrativa para el traspaso de una competencia a un órgano administrativo en otro órgano administrativo de la misma administración pública, jerárquicamente dependiente. O sea, yo gobierno central que antes tenía que encargarme de los pupitres, mantenimiento de las aulas de las escuelas de todo el país, pues ahora te paso a ti, prefectura, que estás, digamos, abajito, una gradita hacia abajo, esa atribución. O sea, tú ve, pues, o sea, que el aula esté lista, dispuesta, equipada para recibir a los niños cada vez que empieza un nuevo año escolar. Y más abajito, los municipios. Ese salto de la ley de participación popular, acuérdense, eso es un hito importante de 11 municipios a más de 340, o sea, es un tema significativo. Entonces, la idea es que ya o sea, no tenías que depender de una sola cabeza, sino ya tenías 300 cabezas que se iban a ocupar de la administración, llegar a las fronteras, a las poblaciones más alejadas del Estado y creas el concepto de la coparticipación popular, o sea, del todo el Producto Interno Bruto que recibe y genera el Estado, 20% de ese dinero va a los municipios, ¿no? Y los municipios también van a poder generar sus propios ingresos, por ejemplo, tasas municipales para el recojo de basura, que es aseo urbano, la iluminación, etcétera. Y a la vez la cooperación internacional, que también les da una mano, o sea, digamos que se los adopta, caso de Suiza. Suiza ha ayudado muchísimo en potenciar a los municipios en el país desde los años 90. Entonces, acá por así decirlo, desde el siglo XIX, principios del siglo XX, un estado centralizado, lo que caracterizaba a Bolivia. Año 94 y 95, Bolivia pasa a un esquema mucho más desconcentrado y ahora, ya en una realidad actual, pasamos a una fase descentralizada plus. ¿Por qué? Porque tiene características más allá de simplemente descentralizar. ¿Qué pasa? El gobierno dispensa funciones, poderes a personas o cosas fuera de la autoridad central. La descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. En este caso, con una constitución del 2009 que te dice que Bolivia es un estado unitario con autonomías y mandata la creación de una ley de autonomías. Entonces ya dices, señores, acá ya hay que romper del todo estos resabios de un Estado completamente centralizado, ya se ha desconcentrado, ya existen gobernaciones, ya no prefecturas, existen elecciones de las gobernaciones y más de 300 municipios, pero el tema es que ya no tienen que depender únicamente de las leyes nacionales, ellos pueden legislar, pueden adoptar leyes departamentales, leyes municipales, ordenanzas municipales, entonces ya no tienes que depender de 100% de lo que te dice, ya sea la Ley Nacional de la Asamblea Legislativa o un decreto supremo, ¿no? Puedes pensar con cabeza propia, pero por supuesto no puede haber un choque entre lo que te dice una ley nacional y una ley municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, te mantienes en ese esquema unitario donde las leyes se aplican, no son tan marco como los estados federales, sino más bien es una ley que va al detalle, ¿no? Y te dice a ti en el estado donde tú estés, dentro del estado, cuáles son las reglas de juego. Ahora entremos a el otro equipo, el otro grande, ¿no es cierto? La forma de estados federales. Y aquí estamos entrando
a otro tipo de dinámica. Cuando aquí hablamos de estados unitarios, fíjense cómo esta evolución es una fuerza centrífuga, o sea, del centro lo que buscas es que más bien se vaya disipando y tú vas a dar más atribuciones, o sea, del centro hacia afuera. No es una energía que irradia hacia afuera para permitir que las otras unidades administrativas tengan mayor recurso, puedan pensar con cabeza propia. Entonces, ya no tengas que preguntarle a La Paz qué es lo que hace el municipio de San Matías, ¿no? O el municipio de Yacuiba o qué está pasando en Volpebra, sino que esa fuerza centrífuga hace que se disipe hacia afuera. Y eso es esa naturaleza descentralizadora que tiene un Estado unitario. Mientras que en un Estado federal, la fuerza es diferente. La fuerza es centrípeta. ¿Por qué? Porque estos estados, digamos que es un Estado federal y está compuesto por otros estados, pero mejor usemos otro ejemplo, por ejemplo, el estado que está conformado por provincias. Entonces, cada provincia, caso de Canadá, caso de Argentina, finalmente tenían cabeza propia, o sea, eran ya casi estados, pequeños estados, que tenían las facultades de autogobernarse. Podían generar sus leyes, podían generar sus tributos, podían mantenerse, podían negociar, podían ir a la guerra. Entonces, pero ellos deciden que, claro, aunar esfuerzos, esa sinergia de fuerzas, en vez de hacer 2 más 2 4, hagamos un 2 más 2 para hacer un 5. O sea, unámonos. Entonces, la fuerza ahí es centrípeta. O sea, de afuera, estados independientes, o qué sé yo, y que aunan esfuerzos para crear un estado federal fuerte. O sea, te vas uniendo hacia adentro para que el estado que estás conformando se haga cada vez más grande. Porque federal viene de federis, que quiere decir alianza. La palabra federal viene del latín federis, que quiere decir alianza, y federación viene de federatio, que quiere decir unión. Es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Son estados conformados por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Y generalmente adoptan un sistema político republicano y ocasionalmente monárquico. Entonces, si nos remontamos, por ejemplo, a 1700, o sea, piense que Estados Unidos se ha conformado con 13 colonias. Es decir, los británicos, la idea suya era conformar 13 colonias, que estas colonias tengan su propio Congreso, su propio gobierno y puedan explotar esas tierras fértiles de América del Norte para que después Londres, digamos que el Estado ya europeo continental, pueda comerciar con ellos. O sea, estás creando, por así decirlo, clientes pagadores, clientes fuertes que te van a comprar tus cosas, ¿no? Si eres un país europeo tan desarrollado, tú simplemente les estás dando las armas para que te compren tus cosas. Eh, Como tal, esas 13 colonias finalmente, acuérdense que se independizan, reciben mucho apoyo hasta militar de Francia y que ya empiezan a crear una sola visión común, una narrativa común. Y ellos ya empiezan a concebirse y que existe un destino manifiesto, que decía que estaba Estados Unidos destinado a la grandeza y que tenía que colonizar hacia Occidente. Es decir, no tenía que quedarse ahí solamente en la costa del Atlántico, donde nace, sino tienes que expandirte, tienes que llevar civilización hacia tu lejano oeste. Entonces así vencen a España y le quitan el control sobre Florida, sobre Cuba, sobre Puerto Rico, le compran el estado de Luisiana a Francia, le compran el estado de Alaska a Rusia y le quitan, porque ese es el término, le quitan 52% de su territorio a México. Es decir, California, Texas, Nevada, etcétera, etcétera, ha sido producto de un conflicto y un acuerdo que le quitas más de la mitad de ese país, ¿no? Imagínense. Entonces, con eso lo que buscas es expandirte, pensar con cabeza propia, pero la idea es que esa fuerza centrípeta hace que tengas una capital, un Washington, D.C., que sea el gobierno y el estado fuerte, ¿no? Muy descentralizado al máximo posible, pero tienes un estado fuerte que está representado por Washington, Distrito de Columbia. Esta es la gran presencia que tiene Estados Unidos y también hay que remarcar una cosa. Los estados unitarios, sobre todo en las Américas y también en África, aunque tardan más, pero ellos
ya en el siglo XVIII ven, por supuesto, que la Revolución Francesa era un desastre, o sea, había destruido a la monarquía, digamos, con más relevancia e historia, que era la de Francia, les han cortado la cabeza, de hecho, y después con Napoleón les da el ejemplo de que fíjense que de todo ese desastre se puede crear un imperio. Entonces, muchos de los países, sobre todo Bolivia, Perú, Chile, Colombia, además, o sea, básicamente libertados por Simón Bolívar, en esencia, porque no eran todos, pero adoptan el modelo francés, adoptan esta forma de organizarse como Estado de los franceses, que ellos también están organizados en departamentos, y es un Estado unitario. Pero también en aquella época, Estados Unidos se independiza, imagínense, en 1776, o sea, bastante antes que nosotros en las Américas. Y estos estados lo ven como modelo. Es decir, no, Francia es como que ha sido un desastre y más bien ahora está sacando cabeza de nuevo. Pero Estados Unidos, miren cómo se ha reproducido, miren cómo ha ido avanzando hasta llegar a su lejano oeste. Entonces, paga ser federal. Y ahí le siguen el ejemplo las Provincias Unidas, llámese hoy Argentina, y obviamente lo que fue el Imperio del Brasil, ¿no? Acuérdense que el hijo del rey de Portugal se queda, Pedro, en Brasil y funda el Imperio del Brasil. Pero ya después pasan a República y siguen este ejemplo federalista que había puesto Estados Unidos en el mundo. Entonces, son diferentes modelos que han inspirado la libertad de muchos de estos estados. ¿No? La India lo propio. Piensen que la India se independiza de Gran Bretaña de una forma muy distinta, o sea, no utiliza el conflicto y demás, pero ve también a Estados Unidos como esa alternativa que ha sido el primero que se ha librado de Gran Bretaña, entonces era el turno de la India y usa mucho de su sistema federal en la administración de aquel país. Las federaciones están compuestas por unidades políticas territoriales que se autogobiernan. Pueden ser estados, provincias, cantones, regiones, oblast, otras, ¿no? Acuérdense, desde Westfalia, cada estado tiene la libertad de organizarse internamente como quiera. Nadie te puede imponer alguna fórmula. Gozan de un mayor o un menor grado de autonomía, pero tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias distintas de las que corresponden a la administración federal. El autogobierno está establecido por su constitución y de ordinario no puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si tú, o sea, eres un estado federal, has adoptado este modelo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Rusia, puede ser. Entonces, de pronto, tú sabes que estando aquí en el lejano oriente ruso, estás en Vladivostok, de pronto es ilegal hacer cola, o sea, perdón, hacer reventa de entradas, ¿no? Eso pasó un conflicto en el Mundial, por ejemplo, el Mundial 2018. Por acá es ilegal hacer esta venta, reventa de entradas, mientras que acá es legal, pero el problema es que acá no había ningún partido, ¿no? Todos eran más o menos en la parte europea. Entonces, claro, o sea, son cosas discrepantes en el mismo estado, pero completamente distintas, pero obedece a esa su naturaleza federal. Y en el caso de Estados Unidos o sea, es más duro incluso, ¿no? Porque si ustedes han seguido el caso, por ejemplo, o la serie de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie, estando en el estado de Wisconsin, por acá, le dan 15 cadenas perpetuas, mientras que a otro asesino coetáneo, John Wayne Gacy, el payaso Pogo, le dan la inyección letal, o sea, pena de muerte. Entonces, ¿cómo en el mismo país y además tan cerca, uno al lado del otro? Y es, o sea, un desenlace completamente distinto, porque obviamente son estados federales que te debe decir, no, la vida humana se respeta, así que acá nunca vamos a matar a un prisionero, mientras que acá no, este es un cáncer para la sociedad, así que lo matamos, pero de forma indolora le vamos a dar la inyección letal, mientras que en Texas sigue la clásica, vieja y confiable silla eléctrica. Entonces, o sea, se dan cuenta, el mismo país, pero 15 cadenas perpetuas, pena con inyección letal, eh, silla eléctrica o cadena perpetua acá o 30 años. O sea, en el mismo país, diferentes jurisdicciones, diferentes sistemas judiciales. O sea, tú puedes ventilar tu caso, digamos, una primera instancia que termina una sentencia, de ahí apelas y vas a un auto de vista y de ahí vas a un recurso de casación o nulidad a
a la Corte Suprema en Sucre, ¿no? Pero acá cada estado, todas estas instancias funcionan dentro del estado. O sea, extraordinariamente tú podrás sacar el tema del estado de Montana y llevarlo a la Corte Suprema Federal en Washington, D.C. Entonces, tienes el grado más avanzado de autonomía de estos estados. Puedes determinar al interior de tu estado si es legal, por ejemplo, los fuegos artificiales, el aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, el uso de marihuana u otras drogas que pueden ser también utilizadas para mitigar el dolor, ¿no? Bajo prescripción médica. Entonces, todas esas particularidades obedecen a los múltiples sistemas jurídicos al interior de un Estado federal. Y eso es un tema de debate actual, ¿no es cierto? Está en la mesa del debate nacional en Bolivia, migrar a un modelo federal. Pues esas son las preguntas que tenemos que responder. Por ejemplo, saben que estamos a las puertas de estas elecciones judiciales, si es que se realizan o no, con tanta discrepancia está en la Constitución, o sea, no se puede escapar uno de aquello. Pero el tema es por qué la metodología empleada es que todos los aspirantes a ser un juez tienen que mandar su solicitud a la Asamblea Legislativa, ellos hacen un filtro y después de ese filtro lo mandan al Tribunal Supremo Electoral y ellos hacen la elección. Digamos que dentro de un esquema federal, cada estado o cada departamento elegiría a sus candidatos más probos, mayor dominio de administración de justicia, y haría esa lista de, qué sé yo, 10 jueces que propone el departamento o el estado de Pando para que sean elegidos, ¿no? Entonces ya se administraría al interior de cada departamento, podríamos migrar a estados. Entonces, son esas preguntas que hay que ponerse a pensar. Si migramos a un sistema federal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con em, el apellido patronímicos? ¿Vamos a seguir llevando el apellido de nuestros padres o tal vez el apellido de nuestras madres, caso del Brasil? O puedes elegir a tus 18 años cuál apellido quieres. El tema de drogas, el tema del juego, los casinos, juegos de azar, todos esos aspectos son atribuciones que deberían estar en ese esquema federal. Ahora, entremos a los estados compuestos que son un poco más particulares, ¿no? La famosa confederación. Ahora, para Bolivia eso también es un caso bastante peculiar porque históricamente, acuérdense que durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, Bolivia eh, ha dividido al Perú en dos estados, el estado surperuano y norperuano, y ha conformado con esos tres estados la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Con como su gran protector al mariscal Andrés de Santa Cruz. Entonces, tiene en nuestro pasado, digamos que eco en qué es lo que ha significado aquello. Esta confederación, que ya como lo hemos dicho, es algo no muy abundante en el mundo, es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos. Por ejemplo, la defensa, las relaciones internacionales, la cooperación económica entre las más frecuentes. Su fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. O sea, fíjense, ya tenemos ahí un elemento diferenciador muy grande. No es una constitución, no es una declaración de independencia, no es una resolución de Naciones Unidas, no es alguna especie de acta, voto resolutivo de los estados, no, es un acuerdo internacional, ¿no? Entonces se parece a un organismo internacional. En el caso de Suiza, por ejemplo, ellos se conforman. Si ustedes se ponen a pensar, es un país pequeñito, no está en el corazón de Europa, en el medio de los Alpes, y eso es como que muchas veces dijeron, eso es un absurdo geográfico. O sea, tienes ahí un grupito de gente que habla francés, otro grupito que habla alemán, otro grupito que te habla italiano y otro que te habla una lengua misteriosa que se llama Romanche, que también es una lengua romance, o sea, que viene del latín. Pero el tema es que Austria pensaba aquello, ¿no? O sea, ustedes en serio, un estado, son un absurdo geográfico que se están ocultando en las montañas. Pues bueno, ellos se alían y dicen, sí, vamos a aguantarte a ti, a Austria, porque eres un bully, eres un abusivo, así que nos unimos por voluntad soberana de nuestros estados en la Confederación Helvética. Ese es el nombre oficial de Suiza, ¿no? No es Suiza, no es Die Schweiz, no es la Suisse, no es Confederación Helvética, ¿no? Su sigla en el sistema internacional es CH, ¿no? Yo pensé al principio que CH tal vez es China, tal vez es República Checa
o tal vez Chile, pero no, es Suiza, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es su nombre, Confederación Helvética, esa alianza defensiva, pero que al día de hoy ya no hay esa amenaza de Austria, por supuesto, pero los lazos económicos, monetarios son muy fuertes, ¿no? Es un país muy, muy rico y el franco suizo, su moneda, es más fuerte que el euro y el dólar. O sea que, digamos que ahora son intereses más sentimentales los que unen a, digamos, pueblos tan diversos. Entonces, ¿qué características más podemos citar de una confederación? Su estructura se asemeja a una organización internacional intergubernamental. Eso quiere decir que se parece más a Naciones Unidas, se parece más a la OEA, se parece más a la Unión Africana, o sea, digo en estructura, ¿no? Que a Francia, que a Alemania, ¿no? O sea, ya rompe el esquema, ¿no? Tiene una organización que se administra de forma colegiada. ¿Eso qué quiere decir? No es un caso normal donde hay un presidente que se elige por 4 o 5 años o 6 años, un primer ministro. No, no, en ese caso es una especie de grupo donde va rotando la jefatura de Estado. Entonces, es un funcionamiento muy parecido al Tribunal Supremo Electoral o al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Donde la cabeza, la máxima autoridad ejecutiva del Tribunal Supremo Electoral o del Tribunal Supremo de Justicia es la famosa sala plena, ¿no? No una persona, no el presidente, no, es el grupo de esos vocales que reunidos toman decisiones de parte de ese órgano, el judicial y el electoral. Entonces se dan cuenta, eso es diferente, tiene una administración muy por encima, o sea, es una especie de paraguas, desde donde ahí toman decisiones, pero muy macro, o sea, le dejan a los cantones que ya, bueno, tú cómo vas a determinar tus tributos, el recojo de basura, la elección de tus alcaldes y demás, tú hazlo. Tú. Yo solamente voy a dar los lineamientos más macro, más generales para la conducción del país. Asimismo, los Estados miembros retienen su soberanía, por lo que se reservan el derecho a la secesión, otro elemento muy propio suyo, muy característico suyo. Y hemos dicho eso, secesión, ¿no? No sucesión, sino secesión, que quiere decir que es una alianza. Me he reunido contigo, contigo y contigo porque quería defenderme, porque quería mejorar mis relaciones internacionales, quería hacer acuerdos comerciales más robustos. Está bárbaro. Pero como ya se ha cumplido, entonces aprieto un botón y digo secesión, o sea, me separo, ¿no? Ha sido lindo mientras duró. Chao, chicos, un divorcio pacífico. Pero eso es propio de la confederación. No está ni en la federación ni en un estado unitario. En el caso de la Guerra Civil de Estados Unidos del año 1861, el problema era el norte y el sur, ¿no? El norte que ya había abolido la esclavitud, mientras que el sur amaba la esclavitud y decía, no, yo no voy a abolir la esclavitud, o sea, mi producción estrella es el algodón, entre otras cosas. O sea, ustedes saben que es parte más cálida, entonces es más propicia para la ganadería, para la agricultura. Y para eso necesitaba mano de obra barata. Así que, señores, yo ni por si acaso voy a liberar a nuestros esclavos. Así que mejor hagamos una confederación, porque si el norte me quiere obligar a mí como el sur a que me deshaga de mis esclavos, pues yo aprieto el botón de secesión y me voy, o sea, me separo, ¿no es cierto? Así que por eso es el ejército confederado el que se enfrenta en el sur con el norte, pero que es derrotado, ¿no? Y Estados Unidos se mantiene como un estado federal. Pero este tema, acuérdense, es muy propio de la confederación. Hay algunos casos, habíamos hablado al principio del caso de Cataluña, que ha encaminado esta reforma, ha hecho un referéndum al respecto del señor no es Charles, no es Carles Puigdemont, y finalmente saca adelante este referéndum, o sea, logran alcanzar una posición favorable a separarse del Estado español, pero ahí España le dice, señores, en nuestra constitución en ninguna parte te dice nada de separación, secesión, no existe esa figura. Bruselas que les dice, señor, usted, ojo, nunca vamos a reconocer a su Estado, y así separarse de buenas a primeras, y ojo que usted está atentando contra la integridad territorial de su Estado, así que lo vamos a arrestar en Europa, ¿no? Y Naciones Unidas lo propio. No se reconocen estos, digamos, estados autoproclamados, porque no se imaginan, se fracturaría muchos estados, tal vez el mundo, ¿no? Existen
estas tendencias en todo el mundo, o sea que es un precedente muy peligroso. O sea que tema de secesión es muy propio de la Confederación y es hipersensible ante la comunidad internacional si es que alguien lo invoca. Y por último, bueno, lo hemos mencionado, el gobierno central es relativamente débil y gobierna para los estados, no directamente para las personas. O sea que, obviamente, si tú estás ahí sentadito en ese tu consejo presidencial, vas a estar un año, entonces no vas a hacer maravillas. Entonces, lo más que puedes hacer que es conducir el país de la forma más óptima posible, tratar de incidir en algunos cambios, pero no puedes ser muy ambicioso porque va a rotar y simplemente te vas a ir a la silla de al lado y le toca al que estaba a tu otro lado. O sea que no hay mucho, o sea, se reduce mucho el poder de este grupo colegiado que gobierna una confederación. Y ahora entramos como última fase de nuestra clase a este estado, forma de estado que es el que nos atañe, el forma de estado unitario con autonomías. O sea que, como lo habíamos visto en un principio, ¿no? España es ese gran pionero que desde sus orígenes como Estado-nación había aglutinado ya a estas fuerzas, había aglutinado a Castilla, a Aragón, a Valencia, al País Vasco, a Cataluña, etcétera. Entonces hace una presencia fuerte, pero eso no hace desaparecer o erradica la presencia de diferentes dialectos o idiomas, ¿no? El vasco, el euskera, por ejemplo, es completamente diferente, no es una lengua romance. Entonces, sabe que lanzarse a una aventura federalista le puede costar su integridad territorial, pero eso sí, dice, voy a no solamente avanzar en una descentralización al máximo grado posible, sino que no se va a quedar estática, va a avanzar en el tiempo y digamos que va a dotar de más instrumentos de administración a las diferentes comunidades autónomas. Entendiendo ese término, obviamente, ¿a qué se refiere? La autonomía, desde un punto de vista más general, es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Y entrando un poquito más específicamente a nuestro caso, la autonomía es la facultad o poder de una entidad territorial integrada por otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. Entonces ahí, claro, estás hablando de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, que obviamente en sí misma es una entidad, pero también es el gobierno central unitario del Reino de España. Y ya etimológicamente hablando, ahí tenemos a la autonomía, que viene del griego, autos, que quiere decir propio, mismo, y nomos, que es la ley, la administración. O sea, si unimos ambos es esa facultad de generar tus propias reglas, tus propias normas con cabeza propia, ¿no? Tú mismo. Entonces, eso se da, y ese es el caso, pero obviamente bajo esta entidad territorial central, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo español. En este caso, vamos a ver este videíto, cómo nos explica el profesor estas diferencias grandes que tenemos en el caso de España y Alemania. ¿Se acuerdan que en un inicio hemos dicho que Alemania se unifica recién en 1871? ¿No? Y digo unifica, no reunifica, ¿no? Como pasó después de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando del siglo XIX. Ellos antes de Napoleón eran, o sea, más o menos 300 y pico pequeños estados germánicos, ¿no? Imagínense este estado, así como lo ven, todo el país, tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados, o sea, toda Alemania entra en el departamento de Santa Cruz, pero sin embargo tiene 83 millones de habitantes. Después de Napoleón, ya 1804 en adelante, dicen, no, pero no se hagan la burla, no sé, ustedes son microcosmos ahí que quieren conformar una especie de qué, de ensalada, ¿no? De canasta de frutas. No, van a formar la Confederación de Estados Germánicos. Pero hasta ahí llegó, ¿no? Ni por si acaso quiero saber de un solo estado, porque obviamente no le convenía a Francia. Entonces, forman esta confederación y cada estado, como era independiente, por supuesto, pero aliados a través de un acuerdo, mantenían completamente su independencia. O sea que cada estadito tenía su propia constitución política, imagínense. Hoy por hoy Alemania son 16 estados o 16 Länder.
y cada estado tiene su constitución política. Y a la vez existe la gran constitución política que es la Constitución Federal. Entonces se dan cuenta que acá hay una fuerza centrípeta, o sea, jala hacia adentro, ¿no? De haber sido 300 primero, después 39 a un solo estado. Entonces la idea es que hay que aglutinar nuestros esfuerzos hacia adentro y reforzar el poder de una capital que es Berlín. Pero acá estamos hablando de un estado netamente federal, donde, por ejemplo, manejar con cervezas es más legal acá, o sea, es más permisible, o sea, tienes un grado alcohólico más permitido. Incluso puedes manejar con tu botella de cerveza y con cierto grado alcohólico, ¿no? Ellos consideran a la cerveza como un alimento más, es pan líquido. Mientras que en el norte, sobre todo Hamburgo, es muchísimo más conservador, o sea que no, esto es muy mal visto, es ilegal. Entonces, así con esto hacemos este contraste. Alemania versus España, y fíjense, un estado unitario con autonomías que se asemeja, se acerca a un estado federal, pero que no lo es, ¿no? Y el profesor nos explica esas diferencias esenciales a continuación. Llegados a este punto, toda vez que ya he destacado en el vídeo anterior que España no asume los principios propios del modelo unitario, es decir, un solo centro de impulsor política y un solo conjunto institucional, debemos discernir si nos encontramos ante un Estado autonómico o federal. Y esta discusión no es como la de la fábula de Iriarte sobre si eran galgos o podencos los canes que perseguían a la liebre. Optar por una u otra respuesta presenta diferencias esenciales, creo, para entender la problemática territorial en España y las posibles soluciones concomitantes. Los orígenes del Estado autonómico o regional, cuya primera regulación encontramos en la Constitución Española de 1931, traen su causa en distintas razones. La presencia en el Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio, así España o Italia, la lejanía de alguna de las regiones respecto al resto del territorio del Estado, como Portugal. En cualquier caso, la motivación última es el logro de la descentralización política desde un modelo antes centralizado. Muy diferente, por el contrario, es la motivación de los estados federales, ya que estos parten de una fuerza centrípeta hacia el centro, una fuerza de unión, tendente a organizar racionalmente la convivencia societaria en territorios extensos, como el caso de Estados Unidos, o integrar unidades nacionales en una estructura salvaguardando tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. Es el caso alemán. Para no confundir la regionalización, fenómeno descentralizador del Estado unitario, como es el caso español, con la federalización estatal, que insisto, normalmente proviene del deseo de unión de estados antaño soberano, algo que nunca se ha dado en nuestro país, hemos de acudir fundamentalmente a tres aspectos. A. Los estados miembros de una federación gozan de autonomía constitucional, de forma que dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Federal, la general, pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del poder estatal. Así, los diferentes estados que componen Estados Unidos. Muy al contrario, en los estados regionales o autonómicos, los estatutos de las regiones de autonomía se aprueban por el poder estatal central, por lo que disfrutan de naturaleza normativa estatal. Así, en España, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis, sí, pero siempre aprobadas por el ordenamiento estatal, según establece el artículo 81.1 y 147.3 de la Constitución. Vamos, que el Estatuto catalán, por ejemplo, al igual que el valenciano o el andaluz, es aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica, que no son los catalanes, los valencianos o los andaluces los que deciden, que como es una materia que afecta a toda la ciudadanía, son los órganos que representan la soberanía popular, los que nos representan a todos los españoles, son esos órganos los que deben pronunciarse al respecto. Técnicamente se puede decir que el ordenamiento constitucional de las regiones es siempre otorgado, es decir, dictado por los órganos del Estado al que pertenece la región concreta. El segundo aspecto diferenciador entre el Estado regional o autonómico, como es el español, y los estados federales, piensa en Alemania o en Estados Unidos, consiste en que b. Los estados miembros del Estado federal participan en la conformación de la voluntad general a través de la Cámara de Representación Territorial, el Senado americano o el Bundesrat alemán. C. De igual manera, en el modelo federal, los Estados miembros intervienen decisivamente en la reforma constitucional. Tan es así que en Estados Unidos hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso americano que no han entrado en vigor después de muchos años porque no han recibido la aprobación de las 3/4 partes, ojo, 3/4 partes de los Estados federados, como prevé el artículo
V de la Constitución americana de 1767. En el caso alemán, al ser el Bundesrat una cámara territorial con representación de los representantes de los gobiernos de cada Lande, de cada Estado federado, los 2/3 de sus miembros requeridos para la aprobación de la reforma hace que la mayoría de los Estados federados deban dar también su aquiescencia a la misma. En el caso español, en el Senado la inmensa mayoría de sus componentes, ya lo sabemos, son elegidos por sufragio universal y no por los gobiernos regionales. Aparte de que las comunidades autónomas en España no participan directamente en el procedimiento de reforma constitucional, como se observa en los artículos 166 a 169 de la Constitución. Y es que, como expresara el Tribunal Constitucional en su temprana sentencia 4/1981, la autonomía no es sinónimo de soberanía, tal y como sigue reflejando la célebre sentencia 247/2007 sobre el Estatuto catalán. O sea, que se dan cuenta y hay bastante terminología que se acerca a la nuestra, ¿no es cierto? O sea, no tenemos constituciones departamentales, por supuesto, pero sí tenemos estatutos orgánicos, ¿no? Entonces, cada, en este caso nuestro, no, o sea, cada departamento no puede crear su propia constitución, no puede alejarse de la constitución nacional, pero obviamente tienes capacidad de tú legislar hacia abajo de esa constitución, ¿no? Puedes legislar, crear esta normativa que por supuesto les permite digamos que responder a realidades diferentes en cada región. Y esto, digamos que para terminar nuestra clase de hoy, los estados unitarios con autonomías tienen la característica típica que tienen una dificultad y la controversia sobre su clasificación tipológica bajo los conceptos tradicionales. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos, como les decía, en esa área gris, no estamos en una canasta ampliamente reconocida, sino que tenemos mucho de un estado unitario, pero nos aproximamos bastante a un estado federal. Entonces ya no estamos bajo esa misma lupa que ha tenido la teoría del estado durante siglos y siglos. Hay una indefinición constitucional sobre la forma de estado y el modo de su formación. Se reconoce una pluralidad de entes territoriales dotados de autogobierno, autonomía política que se lo asemeja a un estado compuesto, pero reconoce un solo ente territorial considerado Estado que lo acerca a una forma unitaria. Es por tanto una forma intermedia entre Estado unitario y Estado federal. Ahora, bueno, como lo vamos a ver ya mañana con el caso específico de Bolivia, vamos a entender mejor qué es lo que pasa, o sea, cómo es que la idea, en vez de, digamos, fraccionar o separar a nuestro estado, en vez de hacer eso, en vez de dividir los departamentos, en vez de, digamos que llegar a pequeños microcosmos, lo que se puede es tener otras autonomías, entidades territoriales autónomas, ¿no? Entonces, esto no se detiene ahí, no es esta realidad únicamente los 9 departamentos, las provincias, municipios, etcétera, sino que esto puede ir avanzando y conformándose en alianzas, en mancomunidades y en autonomías regionales, como la del Gran Chaco tarijeño. Ok, entonces, con ello nos quedaríamos en esta parte. ¿No? Le voy a pasar en un segundo la palabra a la Fundación para la toma de lista, esperando que todos estén. Y mañana hacemos al inicio una breve recapitulación de las ideas fuerza que hemos visto a lo largo de esta clase. Y sobre esa vamos a abordar ya de lleno lo que es formas de gobierno. Y ahí obviamente entramos para finalizar con el caso Bolivia. Entonces, con ello dicho, ¿no? Le pregunto a la Fundación si estamos listos para la toma de la lista. Doctor, muchas gracias. Por favor, estimados participantes, atender al control de la asistencia. Arias Fernando. Aruquipa Wilson.